Seguimos, es tremendo porque, como siempre decimos, con la pastora no hablamos qué es lo que vamos a hablar. La pastora habló de los administradores de la gracia. Y yo hablé de dos cualidades de administrador de gracia. En dos parábolas que el Señor se refiere acerca de esto. Amén. Es maravilloso lo que Dios hace. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Aquí vamos a encontrar dos parábolas y vamos a encontrar dos principios y dos actitudes y dos cualidades que los creyentes deben de tener. La primera es ser ese siervo vigilante, ese siervo prudente, activo, reactivo y siempre despierto. Y el segundo punto es ser un siervo fiel. Aquí mencionan en la Biblia, mencionan del siervo infiel. Amén. También que vamos a leer, pero vamos a decir que queremos ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer lo que dice. ¿Todos lo tienen? Lucas 12:35 comienza diciendo así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llama, le abran enseguida. Amén. Toma asiento en esta noche. Gloria a Dios. Lo primero que podemos observar en el versículo 35, que nos habla de algo muy importante. Para que nosotros podamos entrar a ese gozo y que el Señor diga en su momento: buen siervo fiel has sido, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La primera palabra y lo que vemos aquí, hay algo muy importante que comenzamos hablando al principio. No hablamos del fuego que no se debe de apagar. Aquí nos dice primero que tengamos ceñido vuestros lomos. Ceñir los lomos representa ajustarse el cinturón. Amén. Estar bien ceñido con la verdad. Que nada nos haga desenfocar de la palabra de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y segundo, nos muestra de tener las lámparas encendidas. La lámpara, cuando hablamos acerca de la lámpara, del utensilio de la lámpara, y espiritualmente esa lámpara representa la vida de cada persona. Amén. Esa lámpara es la que tiene que iluminar. Esa lámpara es la que tiene que iluminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa lámpara en la antigüedad consistía de aceite. Si esa lámpara no tenía aceite, no podía encenderse y no podía iluminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer punto, ceñir vuestros lomos con la verdad. Amén. Ceñir vuestros lomos con la verdad. Ajustarnos. No salirnos de esa verdad. La verdad es Cristo. Hoy el mundo te quiere presentar muchas clases supuestamente de verdades o de teorías, pero nosotros sabemos que la única verdad es el Señor. Que sin Él el ser humano no va a poder subsistir. Sin que se acerque a Dios, sin que venga a Dios, no podrá tener vida eterna. Podrá tener que castigo eterno si no recibe al Señor. Amén. Entonces, el segundo paso es mantener las lámparas encendidas. Y es muy importante que el creyente mantenga su lámpara encendida. Si el creyente no tiene esa lámpara encendida, es señal de que se está apagando. ¿Y qué representa mantener la lámpara encendida en aquellos tiempos? Era para iluminar el camino. Porque no hay como hoy tenemos luz de mercurio, ahora tenemos luz LED que ilumina. En aquellos tiempos se necesitaban de las lámparas para iluminar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros necesitamos tener encendida esa lámpara, tener encendida nuestra vida espiritual. Y necesitamos ¿de qué? Del aceite.
que el aceite representa el Espíritu Santo. Decir que está a tu lado, el aceite representa el Espíritu de Dios. Y nosotros somos esa lámpara. ¿Y cómo tiene que estar esa lámpara según lo que dice la Biblia? Diga conmigo, encendida. ¿Qué es lo que apaga las lámparas? ¿Qué es lo que hace que muchas veces la lámpara se apague? En aquellos tiempos por ahí el viento hacía que la lámpara se apague. Amén. Un fuerte viento hace que se apague. Y hoy entonces los fuertes vientos espirituales hacen que se apague la lámpara. El fuego que está iluminando que se apague. Esos vientos son las tempestades, los procesos, los problemas, las dificultades o cierta clase de cosas que puedan venir en el creyente que soplan fuerte y apagan tu vida espiritual. Y Dios que dice que tengamos las lámparas encendidas, ¿no es así? ¿Para qué? Para que nosotros estemos aguardando el regreso de nuestro Señor. Nosotros tenemos que mantener esa lámpara. ¿Y cómo mantenemos la lámpara encendida? Diga conmigo, buscando a Dios, acercándome a Él, orando, leyendo las Escrituras, congregándome, amén, siendo instruido, reuniéndome con gente que hable de fe, que me hable de la fe de Cristo, que me ayude, que me anime a seguir en momentos cuando por ahí estoy por decaer. Porque hay personas, por ejemplo, que necesitan ese empujón al principio. Personas nuevas que vienen y hay que buscarlo, hay que traerlo, hay que llevarlo y hay que darle ese empujón para que a medida que va viniendo se va fortaleciendo, la palabra va trabajando, la palabra va tocando su corazón y se va dando cuenta que sin Dios no va a poder. Entonces se necesita de ese creyente, como decía la pastora, todos nosotros tenemos ciertas virtudes y dones dados por Dios. No todos tenemos los mismos dones, pero cada uno debe de usarse conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Entonces así nos ponemos en actividad espiritual. Pero obviamente esos dones, escuchen, van a fluir y van a ser eficaces cuando hay comunión, cuando hay relación con Dios, cuando eres una persona obediente a Dios. Amén. Cuando eres o sea que va a tener impacto ese don, vas a ser usado y las personas se te van a pegar, las personas van a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque ese don o las capacidades que Dios te dio por el Espíritu están fluyendo a través de tu vida. Dile al que está a tu lado, tú tienes algo que Dios depositó en tu vida, aparte del Espíritu. Amén. Aparte del Espíritu, el Espíritu es el que da todo esto. Amén. Entonces se necesitaba de esas lámparas. ¿Para qué? Para iluminar el camino para cuando regrese de las bodas. ¿Quién? Ese novio, ese matrimonio que se casó, necesitaba que el camino sea iluminado. Y acá hay una representación. Nosotros sabemos que la iglesia, nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, como novia de Cristo, tenemos que estar listos para ese casamiento, pero también tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas. Porque la parábola de las vírgenes tenían su vestimenta blanca que representa la pureza. Y las vírgenes llevaban sus lámparas para iluminar. Dice la parábola que el novio se retardó y ahí, como contaba la pastora, cabecearon y se durmieron las prudentes y las imprudentes. Pero se escuchó una voz. Esa voz que se escuchó fue la cual los despertó de ese dormir. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo? Porque los tiempos se están acelerando. Los tiempos se están acelerando. Cada vez vemos que los días se acortan y así lo dice la palabra. Amén. Entonces Dios tiene que acelerar. Entonces hay una voz que está hablando, que es la voz del Espíritu, para despertar a la iglesia y para que la iglesia reaccione a arreglar su lámpara, a que el aceite esté en el lugar adecuado para que pueda iluminar, para que cuando venga el novio entremos a esa boda y podamos casarnos con él cuando la iglesia sea arrebatada. Aplaudan que vive.
Aquí relata que cuando vino ese matrimonio, los que llevaban las lámparas iluminaban el camino. Y llegaron hasta el destino. Y esos que llevaban la lámpara entraron, pero otros no entraron. Amén. Los que no entraron eran los que no tenían las lámparas encendidas y no habían arreglado sus lámparas. Miren lo que dice el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga hace velando. ¿Los hace cómo? Velando. La palabra velar es mantenerse despierto. Amén. En un sentido espiritual. Obviamente que necesitamos descansar corporalmente porque tenemos que dormir para que nuestro cuerpo recobre fuerza. Pero estamos hablando espiritualmente. ¿Cómo tenemos que estar espiritualmente? Diga conmigo, velando. Decía que está a tu lado, despierto. Hay creyentes que están dormidos y otros están más despiertos. Entonces el que está despierto tiene que hacer que el dormido sea despertado. Obviamente que el que va a despertar es el espíritu, pero va a haber un incentivo de ese creyente despierto a llevarlo a que reaccione el dormido. Entonces ahí usted tiene algo para dar a una persona. Tiene algo para impartir por el Espíritu. Obviamente que el Espíritu hace que se despierte, pero usted es utilizado como instrumento de Dios para despertar al que está dormido. Decía que está a tu lado, si estás dormido te voy a despertar. Porque a veces el cristiano se duerme y hay otro que está dormido, pero hay otro que está despierto y está encendido y otro está apagado. Entonces se necesita. No todos siempre van a estar en esa gloria. Hay momentos que están ahí medio apagados, medio la llama que se está apagando, y hay otros que están con la llama ahí arriba. Entonces se tienen que unir para que se encienda ese creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo dice aquí la parábola que el Señor está relatando a los discípulos y al gentío que estaba escuchando? Decía que bienaventurados. La palabra bienaventurados, dichosos. También, en otra palabra, aquellos que se encuentren en esta condición, velando, despiertos, atentos. Amén. Decía que está a tu lado, atento, despierto te quiere Dios. Y cuando por ahí hay momentos que tú estás ahí medio cabeceando, medio como que estás aflojando, va a haber alguien que dice, vamos, ¿qué está pasando? No te veo en la iglesia. ¿Qué pasa? No te veo en los cultos de oración. ¿Qué está pasando? Despiértate, sal de ese dormitorio espiritual. ¿Qué está pasando con tu vida? No te duermas. ¿Qué está pasando con tu vida? Estás cayendo, estás menguando. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ese despierto anima al otro para que se encienda, para que se despierte. Entonces dice que los halle velando. De cierto os digo que se cenirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De quién está hablando? Diga conmigo, del Señor. El Señor vino, enseñó, fue el que nos enseñó a servir. Siendo Dios, Él no vino a que le sirvan, sino que vino a servir. Pero en aquel tiempo nosotros vamos a adorar a Dios, pero también Dios nos va a servir. Él es el que nos va a hacer sentar en la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esto habla del carácter humilde que debe de tener cada creyente. Que nosotros sabemos y debemos de entender que nosotros estamos para ¿qué? Para servir. Decía que está a tu lado, tú estás para servir. No para ser servido. Viniste a servir. Todo hijo de Dios vino para servir. Para amar a los hermanos, para amar a los enemigos también, como dijo el Señor. Entonces dicen amén. Ahí no les gustó a algunos. Porque cuando hablamos de amar a los enemigos, a algunos le frunce el rostro. Ayúdame a amar a mi enemigo. Pero debes de amarlo y orar. Cuando hablamos de amor al enemigo, no está hablando de que tú tengas
una amistad con esa persona, que no tengas nada en el corazón nada más. Amén. Tú puedes haber tenido algo que te ha hecho alguien, tú te alejas, pero no lo odias, lo bendices, lo amas. Pero no estás ahí cercano a la persona. No vas a estar como amigo, yendo a la casa a tomar mate, sabiendo todo lo que pasó y todo lo que te hizo. Tú lo amas como un hermano en Cristo. Amén. Lo amas, lo bendices. Señor, aunque él o ella me hizo esto, yo lo amo, lo bendigo. Que le vaya bien, Señor, ayudarlo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aclaro esto. Escuchen. Entonces, ¿qué dice la palabra? De cierto se va a ceñir y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia, porque se puede retardar, está hablando aparte de mantenernos encendidos y de mantenernos en el tiempo. Amén. Porque hay muchos creyentes que comienzan bien, pero al pasar el tiempo se van apagando. Comienzan bien, pasan los años también, pero después de 10, de 12 años como que la maldad, como dice la Biblia, va a aumentar más y hasta aún muchos se pueden debilitar. Pero acá debemos de saber algo y entender que debemos de mantenernos en el tiempo, no perder la esencia que tenemos. No mantenernos en el tiempo. Una cosa, hoy podemos ver grandes iglesias con cantidad de gente, pero lo más importante es que pasen los años y que se siga manteniendo. Pero lo más importante que lo que tiene que haber en la iglesia es la presencia de Dios. Porque muchas iglesias, mucho pueblo de Dios comenzó bien, donde estaba la presencia, pero al pasar el tiempo, la presencia fue disminuyendo, porque comenzaron a introducir cosas que a la presencia le desagradó, que a Dios no le agradó. Amén. Entonces lo importante de nosotros, de todo creyente, es mantenerse. Decía que está a tu lado, mantente en el lugar que Dios te puso. Mantente como hijo de Dios, velando, orando y siendo ese atalaya que Dios quiere que seamos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, escuche, entonces aquí el Señor dice, puede venir a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, pero lo más importante, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Dice, si los hallare así, ¿cómo los tiene que hallar? Ya conmigo, velando, despierto, activo, reactivo en las cosas espirituales. Bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo tenemos que estar ya conmigo despiertos? Reaccionando en las cosas espirituales, anhelando las cosas de Dios. Entonces, si cuando Él venga, por eso dice la palabra de Mateo, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. ¿Acaso hallaré fe? Si el Señor dijo eso es porque hay algo que el Señor me está advirtiendo. Me está advirtiendo, ese hallaré fe cuando vuelva a la tierra me da algo a pensar y una advertencia de Dios, que debemos de mantenernos. Porque Él quiere, cuando Él venga, quiere encontrarnos con fe y velando, siendo sus atalayas y despiertos en el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice, el Señor dice, serán bienaventurados estos siervos, estos hijos de Dios. Mis hijos serán dichosos de poder disfrutar conmigo. ¿Por qué? Porque nada nos ha primero, nos hemos ceñido los lomos de la verdad, nos hemos ajustado. No hemos permitido que nada venga a contaminar, que nada nos desenfoque de donde nosotros tenemos que ir. Hay un enfoque, hay un mirar, que son las cosas de Dios, las cosas espirituales, que son, como dijo Pablo, poner la mira en las cosas de arriba y no sobre las cosas de la tierra. Entonces nuestra mira tiene que estar en las cosas espirituales. Luego todo lo demás será añadido.
Todo lo que necesitemos. ¿O acaso que Dios, usted piensa que no sabe que necesitamos recursos y cosas para subsistir? Sí. Pero si ponemos la mira primero arriba, las cosas de Dios, Él nos va a suplir las demás cosas. Nos va a dar, nos va a bendecir, nos va a entregar. Entonces Dios dice que debemos de servirnos de la verdad y tener nuestras lámparas encendidas. Decía que está a tu lado, síguete de la verdad y no te muevas de la verdad, la cual es Cristo. Decía que está a tu lado, no hay otro camino, no hay caminos alternativos, hay un solo camino y es el camino que es el de Cristo. El camino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aplauda al que vive, amén. Apláudale. Y segundo, mantén tus lámparas encendidas. Debes de iluminar. La lámpara representa la iluminación. Esos creyentes que son aquellos que iluminan y que brillan. Ayer estudiando el libro de Apocalipsis, entramos a la iglesia de Sardis. Y ahí habla de los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas. Y nos explicaba el pastor que las 7 estrellas representan el brillar que debe de tener la iglesia. Los 7 espíritus de Dios representan los 7 espíritus intensificados de Dios. No son 7 espíritus de Dios, es un solo espíritu, pero 7 veces intensificado, que trae vida a la iglesia. El espíritu intensificado 7 veces más trae vida a la iglesia, vida. Y las 7 estrellas representan que la iglesia necesita brillar. ¿O no? ¿Qué hacen las estrellas a la noche? ¿No brillan? ¿No vemos el brillo? Bueno, eso representa el brillo que tiene que tener la iglesia. Deben de brillar más de lo que está brillando. Así, por ejemplo, él había dado un ejemplo. Esta lámpara debe tener un ejemplo, 50 watts. Ilumina de esta manera, ¿no es así? Pero si nosotros ponemos una de, por ejemplo, de 300 watts, se intensifica la iluminación. ¿Y qué va a haber? Más luz. ¿No es así? Imagínense si ponemos un reflector de 500. Lo que va a hacer aquí, va a haber una iluminación. Entonces eso representa que la iglesia debe de brillar más, 7 veces más. El brillo de Dios a través de nosotros. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces las lámparas deben de estar encendidas y debemos de iluminar y de brillar. Amén. Vamos a pasar al verso 41. Esto nos hablaba de la parábola de ser un atalaya, un vigilante, de que el Señor quiere encontrar. Esta es una de las cualidades, atributos de que nosotros debemos de manifestar por la obra del Espíritu. Amén, porque solamente el mantenernos activos despiertos es por el Espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para hacer, porque Dios nos, escuche, Dios nos confirió algo. ¿Cuál era lo que aquí confirió Dios a esta persona? Debían de ¿qué? De iluminar el camino cuando venga el novio y la novia. Tenían que ejercer una función. Pero para ejercer esa función tenían que tener sus lámparas encendidas. Amén. Entonces ellos tenían algo para hacer. No tenían que permitir que la lámpara se apague. Entonces cuando venía el novio y la novia, iluminaban el camino y entraban a esa celebración. Entonces el Señor nos quiere así, atentos y despiertos. 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente? Está hablando de la iglesia. Dios confirió esta mayordomía a la iglesia. ¿Cuánto dice amén? Pero miren cómo dice, fiel y prudente.
a la cual el Señor pondrá sobre su casa. Yo conmigo, el Señor nos puso como iglesia. Él nos puso como iglesia y nosotros ahora somos la casa de Dios. Él vive dentro de nosotros. Dicen amén. Escuchen lo que dice: bienaventurado o dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo. Al otro velando, despierto, y aquí haciendo. Las dos cosas van juntas. Amén. Velar, estar atento y hacer. Decía que está a tu lado: Dios te quiere despierto y haciendo. Tocarlo, hermano, decirle: Dios te quiere despierto y haciendo. ¿Haciendo qué? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tú me pides que yo haga? Mantente alerta espiritualmente. Y esté atento a lo que Dios nos quiere hablar por el Espíritu. Cuando tú estás alerta o despierto, tú eres susceptible, eres receptible a la voz, al Espíritu de Dios. Cuando Dios te dice algo a tu espíritu, o estás en una situación y le tienes que predicar, Dios te va a mover a que le hable. Entonces estás haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer: que prediquemos a toda criatura, que hablemos de las cosas de Él, que le compartamos lo que Dios depositó en nosotros y lo que Dios está haciendo y que Dios puede hacer en esa persona también. Que le haya haciendo, que lo encuentre reaccionando, el movimiento espiritual, orando, profundizando, entrando en las escrituras, estando adorando, viniendo y congregándote, reuniéndote con gente de fe, ministrando a Dios en adoración, ministrándolo tú a Él en cánticos de lengua. Eso Dios quiere hacer y quiere encontrarnos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que le hace. Entonces Dios te dice: tú eres un bienaventurado, eres un dichoso, hijo mío, porque yo vengo y te encuentro despierto y te encuentro haciendo las cosas para mí que yo te mandé que hagas. Amén. Y que no nos encuentre dormidos, apagados, fríos, tibios, insensibles, apáticos, sino que cuando Él venga o cuando Él se manifieste. ¿Y cómo podemos hoy diferenciar estas dos cosas? Ya hoy mismo tú puedes ver tu condición espiritual. Cuando entras a la iglesia, ¿cuál es tu reacción al mover de lo que se está moviendo en el culto? ¿Cuál es tu reacción? La apatía, la frialdad, el no querer levantar las manos, el no querer arrodillarte cuando venís a la iglesia. Entonces eso demuestra que estás dormido, estás apático, entraste en una frialdad espiritual. Pero cuando tú vienes y reaccionas porque estás velando, estás despierto, tú vienes, ora, levanta tu mano, glorifica, hablas en lengua, recibe, ahí está el fuego y lo siente, la presencia de Dios se mueve. Entonces estás reaccionando a todas las cosas espirituales, estás reaccionando a todo el mover del Espíritu. Pero cuando estás estático, no sientes nada, revela la condición que te estás durmiendo, te estás apagando, tus lámparas están apagadas. Pero cuando tú reaccionas es porque estás velando, es porque estás haciendo, estás en movimiento espiritual, estás orando en tu casa, estás leyendo la palabra y hay una reacción del Espíritu. Apláudate mismo. Amén. Entonces, ¿cómo te va a llamar Dios? Bienaventurado, dichoso, hijo mío. Estoy contento contigo. Me gozo de ti, hijo mío. Porque no te encontré apático, frío, insensible a mí. Me anhelas, me quieres a mí, me deseas a mí, te dice Dios. Bienaventurado que el siervo cuando el Señor venga le halle haciendo de todo lo que Dios te dio. Y esto no es: pastor, entonces tengo que salir a predicar, yo tengo ministerio. No es eso. Lo vas a hacer cuando Dios marque el tiempo. Pero ahora lo que tienes que hacer es buscar a Dios, orar, entregarte.
congregarte, doblar tus rodillas. Estás haciendo, aunque parezca que, como el otro día decía el pastor, muchas veces lo que parece que no hacemos nada o que estamos estáticos quietos, parece que no estamos haciendo nada, pero el que está haciendo es Dios, no nosotros. Es Dios que está haciendo algo en nosotros. Amén. Amén. Señor, parece que no estoy haciendo nada, estoy en la iglesia y no hago nada. Tú no estás haciendo nada, pero el que está haciendo en ti es Dios. Y está preparándote Dios para que cuando sea el momento, Dios explote eso y haga lo que tengas que hacer. Amén. Amén. Entonces, dice así la palabra, el verso 45. Mas si aquel siervo dijere, escuche, aquí hablamos del prudente, del que hace, del que está reaccionando. El fiel, como dijo el Señor, ese mayordomo, esa persona fiel, obediente, que hace, que le entregó su campo, le entregó sus bienes para que lo administre. Entonces el Señor a nosotros nos confirió responsabilidades espirituales. Amén. No es simplemente porque uno es pastor o tenga un ministerio, no. A usted también le entregó. ¿Qué le entregó? Su vida. La vida de Dios. Y usted tiene el deber de ¿qué? De unirse a esa vida, de conocer esa vida. Ahora usted tiene ese deber como hijo de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad? Conocer a Dios. Pastor, ¿cuál es mi responsabilidad? Conocer a Dios. ¿Y cómo lo conozco? En el Espíritu. ¿Y cómo, pastor? En la oración, en el ayuno, en la palabra. Entonces, a mayor conocimiento, más Dios después te va a ir ministrando y te va a ir hablando. Luego viene el ministerio. Y Dios te levanta como un ministro, como un hombre, como un servidor del Señor. ¿Y qué? Y ahora tiene otra responsabilidad más. Seguir conociendo más al Señor, pero ahora tiene la responsabilidad de impartir a un pueblo y llevar a que un pueblo conozca al Señor. Amén, ¿me entendiendo? Amén. Usted dice ahora, pero yo no tengo ningún ministerio. Sí, tienes el ministerio, tienes un ministerio. Pero lo que tienes que hacer ahora es conocer al Señor, más del Señor. Amén. Y cuando Dios te unja o te levante, ya vas a tener el conocimiento, vas a estar unido al Señor. Y no es simplemente porque ahora tengo ministerio, no, seguir conociendo más de Él. Y ahora a través del ministerio, tú tienes la responsabilidad de impartir, de bendecir, de aconsejar, de hablar a las personas. Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto hablamos del siervo fiel, que le dará su ración, que le dará su porción, que le dará su herencia, que le dará lo que Él le corresponde. ¿Por qué? Porque Él fue un mayordomo fiel e hizo lo que su padre le pidió, lo que su amo le pidió. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Más el 45, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarme. Qué terrible, ¿no? Que ese siervo, que ese hombre que también le entregó el Señor una responsabilidad, dijeron, bueno, se está tardando el Señor, se está tardando mi amo. Bueno, voy a hacer lo que quiero. Y como dice aquí, golpea a los criados, maltrata, come, bebe, se embriaga y vive una vida desenfrenada. Qué triste, ¿no? Que ese siervo que también Dios le confirió algo. Primero, ¿qué le entregó Dios? Su vida. Y no está cuidando y dándole valor a lo que hizo el Señor, como decía la pastora. No está dándole el valor a lo que Jesús hizo por uno. Entonces, ¿qué dice este siervo? En su corazón, capaz dice, bueno, tengo tiempo de arrepentirme. Ayer nos decía algo, pastor, que es tremendo, ¿no? Porque mucha gente ha dicho, bueno, yo sigo mi vida y me arrepiento cuando me arrepiento antes que me muera. ¿Y saben qué? El arrepentimiento es un don de Dios. Si Dios quiere, pone en ti ese arrepentimiento, y si no, no. El arrepentimiento es un don de Dios, viene de Dios. Entonces, ¿por qué dijo? Yo enviaré al Espíritu, el que te convencerá de pecado.
Entonces el que te convence de que estás haciendo algo mal es el Espíritu. Y el arrepentirte lo pone el Espíritu en ti. Entonces las personas que dicen, me voy a arrepentir, bueno, sigo mi vida, después me arrepiento, conozco. Y si Dios no pone ese sentir en tu corazón y te pide, porque eso lo pone Dios. Aleluya. El arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué hizo este siervo? Golpeó, maltrató, vivió su vida. Dijo, mi Señor se tarda, así que tengo tiempo para hacer lo que quiera. Como muchos cristianos hoy. Esto es el reflejo espiritual de la vida de los cristianos de hoy. De los cristianos de hoy en día, que siguen haciendo lo que quieren con su vida y no entregándose a la orden de Dios y no entregándose a lo que Dios te entregó, que hay algo tan grande que Dios nos entregó. Entonces es el reflejo de muchas vidas hoy. Amén. Vendrá el Señor en el 46 de aquel siervo el día que éste no espere. Va a venir, decí conmigo, va a venir. Va a venir. En el día menos esperado. En el día menos esperado Él va a venir. Él dijo, bueno, se tarda. Pero él no sabía que Él iba a volver. Él sabía que iba a volver, pero no sabía cuándo. Entonces el Señor vuelve, viene. Y a la hora que no sabe, y dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué va a hacer el Señor? Ya conmigo, le va a castigar. Y le pondrá con los infieles. Porque Él es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Dios es un Dios de amor, pero Él es justo, también Él es justicia. Él no puede omitir un castigo a alguien que tiene que castigar, porque merece ser castigado, porque fue injusto. Como Él es justo, Él tiene que hacerlo. Amén. Entonces la Biblia dice, aquel siervo que conoce, escuche, esto es tremendo, cuando yo leí esta parte dije, escuche, el 47 es lo que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué conocía? Diga conmigo, conocía la voluntad del Señor. ¿Cuánto conocen la voluntad del Señor? Entonces no hay excusa cuando venga la hora del juzgar de Dios. Porque todos conocemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice. Los pensamientos de Él son de bien, de paz, de bienestar. Amén. Son las cosas buenas. Todo esto que Dios piensa de nosotros bueno, es así, es real. Pero también debemos de entender que cuando nosotros tomamos caminos torcidos, Dios tiene que disciplinarnos. A pesar que Él sigue pensando las cosas buenas de ti. Nunca va a dejar de pensar o nunca va a dejar de amarte como te ama. Pero sí nos tiene que enderezar, sí nos tiene que afligir, sí nos tiene que agarrotear, vamos a decir de esta manera, azotar, como dice la Biblia. Entonces, porque dice que el siervo, conociendo la voluntad, no era que era una persona que no lo conocía al Señor, sí lo conocía. Sí sabía que el hombre sabía quién era su amo. Amén. Sabía quién era su Señor. Escuche, conocer es saber cuando está bien, cuando está mal, cómo habla, la tonada de voz. Entonces, es que tenía un trato con su amo. Entonces, ¿qué dice? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
¿Qué va a recibir? Mucho. Decía que está a tu lado, espero que no seamos ni tú ni yo. Decíselo. Decile, espero que no seas ni tú ni yo. Nosotros queremos estar en la fila de los fieles, no en la fila de los infieles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces vemos algo muy tremendo. El infiel va a recibir muchos azotes. Y como dice aquí, que conoce la voluntad. ¿Cuántos cristianos conocen la voluntad de Dios y siguen haciendo lo que quieren, por ejemplo? ¿Cuántos cristianos conocen que tienen que santificarse y siguen siendo más inmundos cada vez más? ¿Cuántos cristianos conocen que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y siguen siendo amigos del mundo? Amén. Entonces conoce la voluntad de Dios, no es que no conoce. Sí, Dios es amor, amén, lo creo y es así. Pero también Él es fuego consumidor. Entonces, conociendo Él a su Señor, hizo todo lo contrario a lo que hizo el fiel. La retribución y el pago de uno fue diferente al del otro. Al que fue fiel, le dio honores, lo elogió, lo bendijo, le dio muchas más cosas. Pero al infiel lo azotó y lo puso en la fila de los infieles, como dice aquí. 48. Mas él, escuche esto lo que dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona, aquí entramos, para ir concluyendo, entramos con el nivel de capacidad de alumbramiento por la vida del Espíritu en cada creyente. Aquel creyente que no ha tenido una buena enseñanza, que no ha tenido buenos maestros, que no ha tenido una verdadera palabra que ha alumbrado su mente, su corazón, su entendimiento, aunque haga las cosas mal, dice aquí que recibirá azotes, pero dice pocos azotes. Será azotado igual por su condición de pecado, porque no fue un cristiano bien instruido. Amén. Nosotros, por ejemplo, voy a dar el ejemplo nuestro de como iglesia. Antes de estar con el pastor Pablo, hicimos muchas cosas que no estaban correctas ante Dios, por la falta de conocimiento más profundo en la palabra. Amén. Y no nos da vergüenza decirlo, porque tenemos que reconocer cuando hicimos alguna cosa mala, hay que reconocer. Si no reconocemos, ¿cómo cambiamos eso? Entonces, ¿qué pasó? Aunque las almas venían, estaban, había muchas cosas que no estaban bien encaminadas. Que al venir y el Señor enviar a su siervo y iluminarme a mí y unirme yo con Él, comenzó a través de la palabra y las profundidades de iluminar muchas cosas y se comenzó a ordenar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando lleguemos nosotros ante el Señor, nos vamos a decir, no, yo no sabía eso. Sí que sabía, porque yo se los hablé. Yo lo usé a mi siervo y le dijo esto por la palabra y era así. Entonces ustedes recibieron esa luz. Cuando dicen amén, no vamos a poder excusarnos. Pero acá la diferencia es el que no sabe o no tiene esa luz profunda por la palabra, aunque esté en una condición de pecado, va a ser azotado, pero no va a ser como aquel que mucho sabe. Y dice así, dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, fue digno de ser azotado porque hizo cosas no agradables. Amén. Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Muchos dicen, Señor, yo quiero conocerte más, quiero más. Bueno, prepárate porque más se te va a demandar.
Mas Dios va a querer requerir de ti. Y así como Dios, si vos querés más, te va a dar, más te va a demandar y más por ahí te puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces piense siempre, cuando ora y pide, Señor, si yo quiero, pero yo sé que tú me vas a demandar más. Me vas a demandar más tiempo, me vas a demandar más oración, más entrega, más santificación, muchas más cosas. Yo quiero ser usado por ti, bueno, tú quieres ser usado por mí, bueno, entrégate más, santifícate más, apártate más, vive para mí. Y yo te voy a dar más, pero así también te voy a pedir más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el acercarte o pedirle más a Dios implica de dejar todas las cosas que todavía a algunos les puede dificultar. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren más? Pocos levantaron la mano ahora. Yo sí. Bueno, recuerda esto. Tú quieres más, Dios está mirando esto. Bueno, Dios te va a pedir más de ti. Más entrega, más búsqueda, más compromiso con Dios. Amén. Vos querés más, bueno, tenés que estar. Dios dice, bueno, yo quiero que estés en mi casa todos los días que haya culto, tenés que estar. Esforzarte y estar. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y no es porque tenés que estar todos los días, dice, no, tenés que estar porque es un pedido de Dios que todos nos congreguemos, dice. ¿Cuánto dice amén? Entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Ya terminamos, ya estamos terminando. ¿Qué está diciendo? Que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero qué terrible lo del infiel. Terrible. Conociendo la voluntad de Dios, él hizo como le plació. Y bueno, recibió lo merecido. Decía que está titulado, cada uno, según la obra que haga, recibirá su recompensa. Para bendición o para castigo. Decirle, yo quiero que sea para ti para bendición, hermano. No quiero que sea para castigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, como administradores, porque justo la pastora habló de los administradores, esto es administrar también lo que Dios nos da. Amén. Se tiene que administrar, se tiene que multiplicar. ¿Cómo se multiplica? La obra del Espíritu buscando a Dios. Amén. ¿Cómo se multiplican las cosas espirituales? Yendo más a Dios, entregándonos más a Dios. Y ahí va a haber una multiplicación. Recuerda que Dios nos entregó lo más preciado, que fue su vida, por amor a cada uno de nosotros. No sea como este siervo infiel que conociendo a Dios sigue haciendo lo que quiere con su vida, y así le va a ir también. Porque así lo dice aquí, yo no te estoy condenando a nada. Así lo dice la palabra. Que el infiel recibió muchos azotes. Amén. Y si persiste siendo infiel a Dios, recibirá lo que dice la Biblia. Yo no te hablo porque te estoy juzgando de lo que tú haces. No. Cada uno sabe cómo se conduce. Cada uno sabe cómo vive. Cada uno sabe su proceder en su vida. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. El infiel recibió muchos elogios de Dios, bienaventurado. Pero el infiel recibió muchos azotes. Entonces piensa y medita en tu corazón en esta noche. Si quieres ser ese administrador de Dios, ese buen administrador de Dios o ese mal administrador de Dios, dependerá de ti. Cierra tus ojos un momento. Padre, en esta noche hemos liberado tu palabra. Señor, en esta noche queremos ser esos administradores fieles de tu gracia. Queremos ser, Señor, esos bienaventurados que tú dices, esos dichosos que tú dices.
Y no queremos ser esos infieles de los cuales recibiremos azotes. Queremos, Señor, en esta noche que por medio de tu palabra podamos velar y mantener nuestras lámparas encendidas. Y si nuestras lámparas estaban apagadas, Señor, llénalas hoy del aceite que es tu Espíritu, para que podamos iluminar, para que podamos brillar por la gloria de tu Espíritu. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra que tú has puesto tanto en la pastora como en mi vida, por medio de tu Espíritu, para que podamos transmitirla y podamos hablar, y que esto, Padre, impacte en nuestro corazón y sea de edificación para nuestras vidas, y podamos crecer en la gracia, y podamos seguir creciendo en la vida del Espíritu, yendo a profundidades espirituales, yendo a lugares profundos por la vida del Espíritu, Señor. Dile al Señor: Señor, perdóname. Dile: Señor, si no estoy administrando bien lo que depositaste en mi espíritu, si no estoy siendo ese buen administrador, si he perdido el tiempo, si estoy perdiendo tiempo y no estoy administrando las cosas del Espíritu, Padre, perdóname. A partir de hoy quiero ser ese administrador de tu riqueza divina, Señor, y que se multiplique, para que cuando tú vengas a pedirme cuenta, yo me encuentre velando, despierto y haciendo para ti lo que tú me has pedido.